a los audífonos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un compartir bíblico con un hermano cristiano, el señor Samuel Saldaña, que en este momento está en Perú. Ahorita se va a presentar sobre un tema que es bien interesante, más que todo en el mundo evangélico, que es aclarar un poco lo que es el arrebatamiento, el rapto y la parucía, porque él en su posición de evangélico pues nos tiene algo muy interesante que explicar desde la Biblia sobre este tema. Antes que nada, vamos entonces a darle la bienvenida a Samuel para que él también haga su presentación. Adelante, Samuel. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, ¿no? Eh, no soy quería recalcar algo, quería aclarar algo, no soy apologista. eh, pero igualmente gracias por haberme, ¿no? Haberme dicho que soy apologista, ¿no? Pero no lo soy. Soy un creyente, ¿no? Un creyente que ama las cosas de Dios, amo la palabra de Dios y soy como independiente para escudriñar la Sagrada Escritura, uno buscando la verdad. Entonces no soy apologista, no soy pastor, soy un creyente, uno que ha creído en la palabra de Dios. Entonces trata de buscar cada día de escudriñar la Sagrada Escritura para saber la verdad acerca del testimonio de las cosas de Dios, ¿no? Eso. Entonces, vengo de padres evangélicos, ¿no? De padres evangélicos, de la iglesia pentecostal, pero yo tengo un pensamiento muy distinto en ciertas cosas con ellos, pero siempre me llevo bien. Entonces, vamos a hablar en estos momentos un poco sobre el rapto, ¿no? El rapto secreto o arrebatamiento secreto, ¿no? Entonces, bueno, ya me presenté y soy del país de Perú, pero vivo en Santiago de Chile, sino que estoy aquí en Perú por motivos que no he podido regresar por este motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, aún sigo aquí y bueno, aprovechando que estamos en esta cuarentena, vamos a compartir un momento con el teólogo católico Guido Rojas. Adelante. Gracias, gracias, Samuel. Sí, porque me parece interesante conocer tu opinión, porque al parecer en el mundo evangélico en general todos piensan de que el rapto es antes de la venida de Jesús. Yo ayer hice un post y tú hiciste unas declaraciones muy interesantes que me gustaría pues analizarlas también, porque este tema es bien importante. Como tú eres, como tú mismo lo decías, eres un estudioso de la Biblia cristiano. Hay de pronto algunas evidencias bíblicas que podemos hablar sobre la segunda venida de Jesucristo, empezando desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles serían para ti de pronto unas citas bíblicas bien concretas donde hablen lo que es la parucía? Entiéndase por parucía trae la presencia de Jesucristo nuevamente a la tierra. Ya no pues como nació de un niño, sino ya como un juez que va a juzgar a toda la humanidad. Ese es más o menos para que entiendan que es el término parucía, y el rapto que a muchas iglesias evangélicas piensan es que Jesús va a venir por su iglesia, por un remanente, antes de que aparezca la gran tribulación. Nuestro amigo Samuel no es esa su posición, es más o menos la misma posición de la iglesia católica, y eso es más o menos lo que vamos aquí a dialogar un poco. Adelante, Samuel. Ok, gracias. Sí, en la iglesia donde yo fui instruido, incluso también piensan en el rapto secreto o arrebatamiento secreto antes de la venida del Señor. Pero yo, conforme he ido escudriñando la Sagrada Escritura, he descubierto que no es así, no es, porque en toda la Sagrada Escritura, incluso aún desde el Antiguo Testamento, nos habla respecto a que el rapto, no hay un rapto secreto ni o arrebatamiento secreto antes de la venida del Señor. Bueno, el regreso visible de Dios, ¿no? Esto será un evento universal. Eso es bíblico, un evento universal. No va a ser en secreto, ¿no? No hay un rapto secreto. Es un evento universal donde todo ojo lo verá, ¿no? Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 7, 8, en Mateo 24, 26, 51, ¿no? En la Sagrada Escritura no aparece un rapto, ¿no? Un rapto secreto como tal lo enseñan algunas iglesias cristianas, ¿no? Evangélicas, ¿no? Bueno, podemos ver también en Primera Tesalonicenses 4, ¿no? Donde dice que seremos arrebatados, ¿no? Eh, seremos arrebatados,
esto no emplaza, ¿no? Que sea después de de la venida de Jesús, ¿no? En gloria y su resurrección. En todo Nuevo Testamento se describe claramente la segunda venida de la resurrección, en la resurrección de los muertos, ¿no? Y la ascensión al cielo como el mismo evento, ¿no? Como el mismo evento. No hay antes un rapto secreto. En el libro de Mateo también podemos ver, en el libro de Mateo 13, capítulo 13, podemos ver claramente donde el trigo y la cizaña, por ejemplo, enfatiza el evento inesperado, ¿no? Asimismo también en Mateo 24:40. Eh, Estos versículos describen la venida de Jesús, donde enfatiza la venida de Jesús como el evento inesperado y no secreto. Así de sencillo. Voy a leer, por ejemplo, voy a leer unos pasajes bíblicos que lo tengo anotado aquí. Eh, Dame un momento, por favor. Tengo una Biblia del Nuevo Testamento. Voy a leer en Mateo 24, 3, 44. Mateo, Mateo 24, del 3 al 44. La verdad, mira, le voy a decir una cosa. Este, esto, este evento, con un solo texto se puede demostrar, con un solo texto, incluso con muchos textos, pero con un solo texto se puede demostrar que este evento es en el día de su segunda venida. Podemos usar, por ejemplo, también como Hebreos 9, 27, creo, ¿no? Donde nos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio, habla del juicio, o sea, en la venida del Señor Jesús. Entonces, a veces hay muchos textos bíblicos que nos puede demostrar que con un solo texto podemos nosotros entender claramente que la venida no es antes. Pero vamos a leer. Voy a leer unos cuantos textos, lo voy a tratar de ser rápido, ¿no? Dando unos textos fundamentales. Vamos a empezar con Mateo 24, 3 al 44, lo voy a leer. También lo pueden encontrar en Marcos 13, capítulo 13, versículo 3 al 23, en el libro de Lucas 21, versículo 7 al 24, y también en el capítulo 17, versículo 22 al 24. Muy bien, lo voy a leer. Bueno, en el nombre del Señor Jesús. Dice, luego se fueron al monte Los Olivos, Jesús se sentó y los discípulos, es necesario que lo lea completo para poder entenderlo mejor, ¿no? Luego se fueron al monte Los Olivos, Jesús se sentó y los discípulos se acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús le contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos, ¿no? Haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, dice, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los mataran, ¿no? Y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme, dice, hasta el fin, se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciado en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Mire cómo la Sagrada Escritura nos va anunciando que todos estos eventos, que todas estas señales que Él nos va anunciando para poder tener conocimiento más o menos en qué tiempo ya está cerca de la venida, nos habla siempre apuntando hacia el tiempo final, ¿no? En su regreso. Entonces dice que el profeta Daniel escribió acerca de este horrible sacrilegio. Estamos viendo, está hablando de la gran tribulación, que lo vamos a ver con textos bíblicos que concuerdan con esto, ¿no?
Cuando ustedes lo vean, dice, en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, dice aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Fíjense, fíjense bien, pidan ustedes a Dios que no hayan de huir, dice, ¿no? En el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande, está hablando de la gran tribulación, como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios dice no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará, dice, por amor a los escogidos. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, miren, allí está, no le crean, dice, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, dice, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes, dice. Miren, allí, perdón, a ustedes de antemano, ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, allí está en el desierto, no vayan, dice. O si les dicen, miren, aquí está escondido, no le crean. Porque como un relámpago, ahí está, mire el momento, mire cómo aquí al finalizar dice claramente, porque como un relámpago que se ve brillar, dice, de oriente a occidente, así será, dice, ¿no? Cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Claramente, con este texto y muchos textos más, podemos entender que la Sagrada Escritura nos habla únicamente de este evento glorioso en el tiempo final, no antes, ¿no? No 7 años antes, nos habla de ese evento final en el tiempo de su venida. Eso lo podemos usar como concordancia también en el libro de Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si, lo puedo leer sin ningún problema, ¿no? Sí, claro, de esto se trata, Samuel, que nos des el estudio de Biblia porque es interesante lo que tú nos estás diciendo y sobre todo pues que lo podamos cotejar con la palabra de Dios. Claro, Adelante. voy a citar solamente 2, 3, 4, 5, 6, unos 7 textos bíblicos nada más, para que con eso podamos tener una visión más amplia, ¿no? Respecto a este evento. Y hay muchos más que las voy a pronunciar nada más para que lo puedan estudiar en casa, lo puedan analizar, textos bíblicos del Antiguo Testamento, que esto ya había sido profetizado también. Muy bien, voy a continuar entonces con Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así, ¿no? Hermanos, dice, habla del regreso del Señor. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, dice, para que ustedes no se entristezcan, dice, como los otros, ¿no? Los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos, dice, que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, siempre dice hasta la venida del Señor, los cuales juntamente con los que van a ser resucitados, luego nos va a aclarar que seremos levantados en el cielo. Vamos a poder entender también con este texto bíblico que no hay un rapto secreto o arrebatamiento secreto, todo va a ser un solo evento. Muy bien. Por esto le decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, ¿no? Y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo y se bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados, dice, juntamente con ellos, o sea, juntamente con los que resucitaron. Y esto lo puede también ver que nos enseña en 1 Corintios 15, 51 al 58. Dice, seremos juntamente con ellos levantados, ¿no? En las nubes para siempre, dice. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. Aquí también vemos que nos lleva a dar la misma enseñanza, el mismo significado que hemos leído en Mateo 24, 3 al 44. Ahora voy a leer en Apocalipsis 3, 10, 11 y pueden leerlo también Daniel 12, 1 al 13, que habla, que va a concordancia con Mateo 24, 3, 44 y 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18. En el libro de Daniel
12, 1 al 13, ¿no? No lo puedo leer porque ahorita no tengo una Biblia que tenga el Antiguo Testamento, solamente tengo una Biblia que tiene el Nuevo Testamento. Ya, voy a leer Apocalipsis 3, 10 al 11. Ya lo tengo separado. Un momento. Vamos a leer voy a leer primero Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice, porque la fe, dice, de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, dice, merecerá aprobación, dice, gloria, honor, cuando Jesucristo aparezca. Vamos a ir viendo poco a poco cómo, y luego vamos a llegar a un texto bíblico donde nos da a clara luz, nos da a conocer de que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. A ver, vamos a continuar con el libro de Segunda de Pedro 3:1 al 18. Segunda de Pedro 3:1 al 18. Lo voy a leer completo. 3:1 al 18. También habla de la segunda venida del Señor. Mire cómo todos estos textos bíblicos que voy anunciando concuerdan con los demás. Entonces, dice, dice, ¿no? Queridos hermanos, la segunda carta que les escribo, en las dos he querido, con mis consejos, dice, hacerla pensar rectamente. Acuérdense lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos, mire, fíjese cómo habla en los días últimos, siempre nos está hablando de los días últimos. En los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en, en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Dicen, ¿no? Y ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía, dice, el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua, del diluvio, fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará, dice, en el día del juicio. Fíjese cómo habla siempre del día final, el día del juicio, el día del juicio y de la perdición de los malos. Muy bien. A ver, un momento. Esto hasta el 18. Entonces, además, queridos hermanos, dice, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tomen en cuenta esta palabra cuando dice no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso nos da a entender que los siervos de Dios siempre hablaban dentro de la eternidad de Dios. Que cuando dice en breve, por ejemplo, ¿no? En breve es como que está diciendo dentro de la eternidad de Dios. O sea, no quiere decir de que mañana o pasado mañana puede pasar quizás 1000 años, pero ¿cómo podemos entender que su venida está cerca, cerca de las señales que Él dio, para que nosotros podamos conocer que su venida ya está cerca? ¿Ve? Entonces dice, además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, dice, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, dice, entonces los cielos se harán como un ruido. Ahora, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, no tienen que malinterpretarlo como decir, nadie va a saber en qué momento va a llegar, es como un rapto secreto que nos llevará antes de su venida. Está dando a entender claramente, por ejemplo, como lo explica en otros textos bíblicos, el ladrón, como dice, no avisa en qué momento te va a venir a robar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da a conocer, que la hora y el día nadie lo sabe, pero todo apunta a su segunda venida.
Entonces dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, dice. Entonces los cielos se desharán, dice, con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará, dice, sometida al juicio de Dios. Otra vez nos vuelve a repetir acerca del juicio. Pues esto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción debe vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios, dice, y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritirán entre las llamas, dice. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Esta promesa ya ha sido también anunciado de un cielo nuevo y tierra nueva en el libro de Isaías y también está recordado en el libro de Apocalipsis, ¿no? En la visión que le dio a Juan. Entonces, eh, luego dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan, dice, estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata, dice, es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito, dice a ustedes, nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios les ha dado. En cada una de estas cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, dice, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Entonces, aquí podemos ver que, que el Señor claramente nos está hablando acerca de ese evento. El apóstol nos está dando a conocer que ese evento va a ser en el tiempo final. Voy a leer ahora los dos últimos textos bíblicos para concluir esto y para dar una pequeña explicación, ¿no? A ver, en el libro de Apocalipsis 3:10 al 11, el libro de Apocalipsis 3:10 al 11, aquí está. Dice, has cumplido, dice, mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es increíble. Dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio, dice. A los que salgan vencedores le daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí, y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que viene del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ahora para concluir, Apocalipsis 24 al 2. Apocalipsis 20, 4 al 2. Aquí está. Habla acerca de la visión que dio a Juan, ¿no? Acerca de que vio a los muertos que no se habían dejado sellar, ¿no? Dice, vi tronos y en ellos estaban sentados Perdón, los... Samuel, Sí, dígame. Apocalipsis 24:2, ¿o 4 qué? 4:2. ¿Apocalipsis qué? Perdón, 4:2. Apocalipsis 20, versos 4, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ya. Acá dice, habla acerca de la victoria final. Y esto va dentro de lo que es el juicio de Dios, la victoria final, lo cual está escrito que dice que el Señor aplastará en breve la cabeza de Satanás, ¿no? Y que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, muy bien. Dice, vi trono en ellos, estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas que aquellos, dice, a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios, ¿no? Ellos, dice,
No habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se había dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron, dice, a vivir, ¿no? O sea, aquí entonces claramente en la visión nos está mostrando que vio a alguien, a personas, a los muertos, ¿no? Que habían sido muertos. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Allí nos muestra que vio a las almas, a los muertos, que no se habían dejado sellar por la marca de la bestia. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 16 al 17. También en Apocalipsis 14, verso 9 al 13. Entonces, aquí claramente nos está diciendo que la iglesia sí pasa la gran tribulación. Este es un texto que no se puede cuestionar, ¿no? No se puede cuestionar estos textos. Entonces, claramente, la palabra de Dios siempre nos apunta a un evento final, a un evento universal, donde dice que todo ojo lo verá venir en las nubes con sus santos ángeles. Entonces, allí es donde Él apartará, dice, a los cabritos y a las ovejas, ¿no? ¿Para qué? Para que dé su recompensa a cada uno según sus obras. Entonces, esto es lo que yo puedo aportar, mi estimado Guido Rojas, ¿no? Eh, son cosas que la Sagrada Escritura nos da claramente, nos da a conocer en todos los evangelios de Jesucristo acerca de su venida en el día final, en su segunda venida, no de un rapto secreto, no un arrebatamiento secreto antes de la venida del Señor Jesús, ¿no? Y eso es lo que yo puedo aportar y puedo dar, por ejemplo, lo pueden revisar en estos textos, mire, lo puede anotar si desea para que la gente lo anote también. En el libro de Romanos 14, 10 al 12, ¿no? En 2 Corintios 5, 10. En el libro de Lucas 21, capítulo 21, verso 25 al 38. En Hechos, capítulo 17, verso 16 al 33. En el Antiguo Testamento lo pueden ver en Sofonías 1, capítulo 1, verso 14 al 18. En Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 10, verso 8. En el libro de Isaías, capítulo 13, verso 5 al 13. También en Isaías 32, en Isaías 33, Isaías 34, Isaías 35. Isaías capítulo 65, verso 17 al 25. También en el libro de Apocalipsis 6, 12 al 17. Entonces, todos esos textos bíblicos nos van a hablar acerca de este evento glorioso en el día final, en su segunda venida. Pero a mí lo que más lo tomo en consideración, que eso se lo puede entender en cuestión de minutos, es cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, no hay de lo que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hay una línea y después el juicio. Y lo comprobamos con la Sagrada Escritura, donde nos habla del juicio final, en la segunda venida de Dios. Antes de esa línea que separa entre la muerte y el juicio, no hay un evento que diga que seremos arrebatados antes de la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso es claro ver. Si hacemos un dibujo, un diseño acerca de entre el que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. No encontramos anterior un rapto secreto antes del juicio. No sé si usted, por ejemplo, usted me ha dicho que está de acuerdo con esto, ¿no? Que concordamos en esto. Entonces, esto es bíblico, o sea, los otros textos son malinterpretados. Son malinterpretados cuando dice, por ejemplo, cuando tocan el tema de que estarán, unos estarán, por ejemplo, moliendo, dice, ¿no? Habla de las mujeres, ¿no? De la mujer insensata, ¿no? Entonces, eso nos enseña claramente que el arrebatamiento es en la segunda venida del Señor. Así de sencillo. No hay otra forma de poder entenderlo esto. No hay otra forma. Entonces me gustaría que usted, por ejemplo, dé su opinión respecto a esto, ¿no? Sí, no, o sea, viendo la concordancia que tú haces de texto, me pareció, resalto mucho cuando tú, por ejemplo, hablamos de Pablo en la carta a los tesalonicenses y con lo que tú decías de Pedro, es la misma idea. Y no había caído en cuenta cuando mismo Pedro dice de que las cartas de Pablo, algunos la tuercen
Entonces, No. eso es más o menos lo que yo veo porque es la misma idea, o sea, la misma idea de Pedro es la misma idea de Pablo en sus epístolas. Evidentemente, claro, en el Apocalipsis ya es otro género literario, pero entonces yo creo que lo que tú nos decías es verdad, o sea, sobre el término el día del Señor siempre es repetitivo y siempre es un juicio y abarca toda la humanidad, o sea, globalmente. Entonces, por eso es que yo también veía interesante esa concordancia que tú decías también cuando Pedro mismo dice que tiene, algunos tuercen lo que Pablo dice, pero para a mi parecer con lo que tú nos decías, tanto en los evangelios escatológicos de Mateo como la carta de Pablo a los tesalonicenses, como la misma epístola de Pedro, es a mi parecer es la misma idea, es el mismo acontecimiento de orden global. Ahora yo te pregunto, en tu calidad de cristiano que has tenido oportunidad pues, de hablar con pastores, más en el mundo evangélico, ¿por qué crees tú de que ellos hay esa confusión o relacionan, por ejemplo, lo que es la gran tribulación con lo que es el rapto? Porque inclusive entre las mismas iglesias de ellos hay discrepancias. Algunos piensan que el rapto va a ser el principio de la tribulación, otros a mitad de la tribulación y otros a final de la tribulación. ¿Tienes alguna opinión general sobre todas estas discordias, sobre todas estas discrepancias desde el punto de vista bíblico, a tu parecer? Bueno, yo creo que estas cosas se deben a, es como por ejemplo cuando, yo creo que esto se ha sido arrastrado en el tiempo de la Reforma, pues, ¿no? Yo creo que en ese tiempo han venido con estas enseñanzas, ¿no? Entonces se ha ido enseñando así, ya con el transcurso del tiempo, se ha venido enseñando, por ejemplo, en estos casos acerca del rapto secreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en donde yo asisto, en la iglesia que yo crecí con esa enseñanza, a mí me han enseñado de que ya nos vamos, o sea, que nos vamos antes. Y a mí nunca me ha parecido eso lógico, porque cuando yo empecé a leer estos textos bíblicos, no concordaba con esto del rapto secreto, porque siempre me enseñaba, me apuntaba a un tiempo final, a un tiempo universal, en el tiempo, el regreso visible de Dios, en ese tiempo donde dice todo ojo lo verá, todo ojo. Es un evento que apunta siempre, claro, cada evangelista ha dado su enseñanza y todos apuntan a lo mismo, claro que con sus diferentes expresiones, pero todo va a lo mismo. Y a mí mucho la atención, todos son muy importantes y todos apuntan a lo mismo. Por ejemplo, cuando dice, todo ojo lo verá en las nubes venir con sus santos ángeles, ¿ve? Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación. Entonces, todo esto concuerda claramente. Es que lo que pasa es que de repente lo malinterpretan porque cuando dice acerca de que, por ejemplo, el libro de Mateo, creo, cuando habla de la cizaña y el trigo, ¿no? También de las vírgenes, ¿no? Acerca de la parábola de las vírgenes, ¿no? Quizás eso lo malinterpretan, entonces creen que va a ser antes, pero no, habla del mismo evento, o sea, ese mismo evento glorioso cuando Él venga en las nubes, entonces allí, porque incluso hay otros textos bíblicos que habla que acerca que enviará sus ángeles y separará y se juntará de todos los extremos de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que si va a juntar de todos los extremos de la tierra, cómo es posible que ya un grupo se haya ido antes del arrebatamiento? Entonces, aparte de eso, vemos en la visión que dio a Juan, vemos que vio a los que habían muerto, que no se habían dejado sellar por la marca de la bestia. Entonces, esto es claro de poder entender de que la iglesia sí pasará la gran tribulación, pero dice que nos guardará, pero seremos probados. ¿Ve? Nos guardará de esto, o sea, pero seremos probados. Allí se verá, dice, la fidelidad de los santos. O sea, por eso es que yo no temo, no tengo miedo a que si me quedo en la gran tribulación, porque yo ando confiado en Dios, en que si muero, pues mi muerte es ganancia, porque muero confiado en Dios. ¿Ve? Entonces, uno no tiene por qué, yo no entiendo, a veces me pregunto, ¿por qué es que hablan de tanto ya de querer irse cuando escuchan acerca de la tribulación? ¿O es que tienen un poco de miedo de querer pasar en ese momento y poder fallarle a Dios? No, hay que estar firmes, en plena confianza, en que si es que, gloria a Dios, si es que vamos a pasar en la gran tribulación, si así está escrito, y es así está escrito, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. ¿Ve? Entonces dice inmediatamente, yo acabo de leer inmediatamente, después dice de que venga este día terrible, que incluso fue profetizado en el libro de Daniel también, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando habla de este día terrible, está hablando de la gran tribulación. ¿Ve? Entonces, no hay manera de poder cuestionar esta enseñanza de los apóstoles,
que Cristo nos llevará después de la gran tribulación, porque allí dice, verá la fidelidad. Allí es porque dice que nosotros, cuando hemos perseverado firmemente, esos son los que tienen derecho a recibir su recompensa. ¿Ve? Eh, eso es lo que puedo dar mi opinión. Entonces, yo creo que esta enseñanza ha venido desde mucho atrás, que ha venido arrastrándose, ¿no? Desde las reformas, ¿no? Desde las reformas. Entonces, es por eso que allí donde nos enseñaban que nosotros ya nos vamos. Ya prepárense porque incluso hacen videos donde quedan sus ropas allí y eso yo no lo encuentro, no lo encuentro lógico en sí. Yo, gracias a Dios, siempre trato de inclinar siempre mi oído a la verdad y creo lo que está escrito. No solamente me baso en un texto bíblico, sino trato de buscar muchos más textos bíblicos para ver si ambos concuerdan. Y sé que van a concordar porque sé que a los 12 apóstoles el Señor les ha enseñado y les ha encomendado que vayan a enseñar todo lo que les ha enseñado. Entonces, todos siempre van a concordar con la misma enseñanza. Así es, Guido Rojas. Sí, quería aportar algo, Samuel, porque yo también he tenido la misma idea. Si vamos a ver esos textos escatológicos, sobre todo los evangelios, que es el centro de la Biblia, porque son los textos donde hablan de la vida, la obra y la predicación de Jesucristo. Esos textos escatológicos que tú nos mencionabas de Lucas 22, creo, Mateo 24, 25, siempre hablan de una venida de Jesucristo en el cielo visible con sus ángeles. Pero nunca Visible. dice que los que están ya en el cielo también están salvos. No, solamente la venida es de Jesús con sus ángeles, que son los mismos que anunciaron el nacimiento. O sea, los ángeles siempre han estado en la presencia de Dios, son seres espirituales. O sea, en cuanto al acontecimiento global como tal, de ese juicio final, no hay mención de que Jesucristo venga pues con ese remanente o esos que están allá en el No. cielo mirando pues los acontecimientos como espectadores de la gran tribulación. Ese también es No. un aporte que considero. Yo quería preguntarte dos preguntas finales porque la explicación ha sido muy interesante y concordamos bien en eso, porque la Iglesia Católica también piensa también en el mismo creo. Nosotros también decimos, y en la misa nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Nosotros siempre en nuestra Eucaristía también esperamos es esa venida de Jesucristo, un último encuentro. Eso también está explicado de una manera en el credo, pues, para nosotros los católicos. En tu visión, cuando uno siempre escucha hablar de la tribulación, de habla de guerras, de hambre, de peste, pero si uno ve, Samuel, en toda la historia de la humanidad, ahora que estamos con esta pandemia del COVID-19, pero también hubo anteriormente la peste bubónica en la Edad Media, a principios del siglo XX la peste española, las primeras, la Segunda Guerra Mundial. O sea, esos eventos catastróficos siempre los puede uno analizar en el transcurso de la humanidad. Habrá algunos momentos, por ejemplo, finales donde nos diga que esa gran tribulación ya es el preámbulo de Jesucristo, porque como tal, en toda la historia de la humanidad han habido esos acontecimientos. ¿Cuál es tu opinión? Eh, claro, sí. Desde el tiempo de la anunciación del Señor respecto a estos eventos, obviamente que después de allí se ha ido cumpliendo estos eventos, los cuales dice que fueron, que esas cosas que no se alarmen porque esas cosas son principios de dolores. Pero dentro de la eternidad de Dios nosotros podemos entender que ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para nosotros es como que, uff, ¿cuándo? Por eso es que leí el texto bíblico donde dice muchos dicen que, pero el Señor dijo que vendrá pronto, pero sin embargo como que ya, como que se tarda, o sea, no se cumple, sigue, todo sigue lo mismo. Pero lo que no entienden respecto a la eternidad de Dios, él siempre hablaba en eso, los siervos de Dios siempre hablan en su eternidad, en breve. O sea, ellos para ellos decían en breve, pero no quiere decir de que en unos 2 años o 3 años. Vemos que desde el tiempo de la ascensión del Señor Jesús y de la muerte de los apóstoles, ha venido aconteciendo hechos que él lo había anunciado ya proféticamente. Y así sucesivamente se va cumpliendo hasta cumplirse la última letra de la profecía que está escrito en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, pero hay señales que clarifican claramente, que nos revela a nosotros, nos da testimonio de que ya su venida está pronto. No sabemos cuánto, pero nos enseña, nos da a conocer que esos eventos es que ya está mucho más próximo de lo que antes estaba. Entonces, podemos ver, mira, voy a tocar el tema, por ejemplo, del nuevo orden mundial, que ya se están reuniendo los líderes del mundo para poder ya de una vez dar paso a un solo gobierno. Entonces, todos esos eventos, todas esas señales, él ya lo ha anunciado en la Sagrada Escritura. Y eso nos da a conocer también de que ya su venida está cerca, porque una vez que se da el nuevo orden mundial,
viene lo que es una imposición de una ley global donde todos tienen que, habla del sello de la bestia, por ejemplo, donde todos tienen que tener ese sello, si no les va a ser imposible comprar, vender, hacer todo. O sea, entonces allí viene lo que es ya el principio de la gran tribulación y estamos cerca. Eso es algo indiscutible. Entonces, eso es mi aporte respecto a su pregunta de usted, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo dar como respuesta a su pregunta. Sí, sí. No, no, interesante. Yo creo que la última sería ya para concluir porque ha sido, me fascina como tú sintetizas la Biblia y se ve que eres una persona que ha estudiado la palabra de Dios porque los textos estuvieron muy bien, son muy claros. Más la explicación que has dado tú también es interesante. Pero cuando tú, ayer yo hice lo de la publicación, lo que más me llamó también la atención del post tuyo es cuando tú decías también, bueno, que todo lo era, o sea, el acontecimiento humano de toda la humanidad, pero también decía que es también la palabra, dice, seremos juzgados por las obras. A veces desde el punto de vista de los evangélicos, el tema de las obras no es muy claro porque siempre se sale a colación solamente la fe. Cuando vemos también desde el punto de vista de las obras, en tu concepto, esas obras son referente a qué? Cuestiones de orden material, con amor al prójimo, o cómo definirías tú cuando dice que vamos a ser juzgados por la... ¿Listo, Samuel? ¿Estás ahí? Sí, como que se puso un poco mal el audio. Bueno, pero llegué a entenderle un Sí, poquito de pero su sí, pregunta. Sí, lo llegué a entender. sí, Claro, sí, sí, como de bien pueda. ya bueno, respecto a la fe que usted me acaba de preguntar, sí, he visto en algunas iglesias cristianas evangélicas que hablan respecto a la sola fe, ¿no? Lo cual yo no estoy de acuerdo también en que solamente es la fe. No, la fe tiene que ir acompañada con las obras, porque hay un texto bíblico incluso cuando dice, muéstrame tu fe, ¿no? Y yo te enseño, muéstrame tu fe sin obras, y yo te enseño mis obras por la fe. Entonces, ese texto es uno de los textos muy claros en que la fe sí tiene que ir acompañada con las obras. Ahora, ¿qué tipo de obras? ¿No? Yo lo llamo estas obras que son las obras dignas delante de los ojos de Dios, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr estas obras dignas que son agradables delante de los ojos de Dios? Es por medio de la obediencia a su palabra, al mandamiento de Dios, a lo que Él ordena, a lo que Él enseña. Podemos ver, por ejemplo, las bienaventuranzas. Eso nos pide que nosotros seamos como hijos de Dios, ¿no? Que ahí va en cuanto a las acciones que uno es contra su prójimo, ¿no? Entonces, todas esas cosas abarca dentro de la fe. Eso yo lo entiendo como que son obras dignas delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Y también, obviamente, la caridad ¿no? de hacer obras, por ejemplo, de bien por el prójimo, pero siempre en cuando esas obras uno lo haga no para gloriarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Esas son las obras que son dignas a causa de la confianza que uno ha depositado en Dios. ¿Ve? Entonces, esa es la fe con obras. Por eso dice que la fe sin obras es nula, así como las obras sin fe es nula. Entonces, si yo hago obras, no las tengo que hacer para gloriarme a mí mismo, sino para gloriar a Dios, para darle gloria y honra a Dios. Por eso digo, cuando, por ejemplo, hago alguna obra, lo hago para el Señor, no para mí, no para jactarme yo y decir, mira, yo he hecho esto, yo he hecho esta obra, no, sino para Dios. Por eso es que mayormente las iglesias cristianas que yo conozco, las obras que ellos realizan, por ejemplo, no las firman, no las publican para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, esa la hacen en silencio porque eso lo hacen para Dios. Entonces, ahora, el que quiere, por ejemplo, publicarlo para de repente para demostrar lo que hace su iglesia, ¿no? O lo que hace él, pero el detalle está en su pensamiento. Si él lo hace, no para jactarse, sino para agradar a Dios. Entonces yo estoy en desacuerdo con los que dicen que la sola fe, que lo encuentro como algo malinterpretado cuando dicen, por ejemplo, el texto que ellos utilizan, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero allí se está refiriendo
Allí se está refiriendo, por ejemplo, a cuál es la obra que nos salvó a nosotros. La obra que nos salvó a nosotros no es una obra que nosotros hemos podido hacer para poder ganarnos la salvación. Es una obra que Él lo hizo, lo cual ningún hombre podía hacerlo. ¿Eh? Por eso dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿La obra de quién? No nuestra, sino la obra de Dios. El de venir al mundo haciéndose carne para hacer la paga del pecado. Esa es la obra que ningún hombre podía cumplirlo. Porque antes era, por ejemplo, para alcanzar la salvación, antes tenían que hacer sacrificios, ¿cierto? Antes tenían que hacer sacrificios constantes que tenían que presentar a Dios, pero esa obra no era tan perfecta para poder alcanzar la salvación. Tenían que estar siempre haciendo sacrificios, pero para eso Él vino una sola vez a hacer un sacrificio para que se abran los cielos y así gratuitamente, sin necesidad de hacer sacrificios constantes, para que nosotros podamos entrar como se podría decir, a esa arca de salvación, como el arca de Noé, por ejemplo, ¿no? Entonces, de allí ya viene otro asunto que es la fe, y según la fe que uno tiene, pues tiene que realizar obras, porque la Biblia nos dice que seremos, eso es el texto clave, que Él vendrá a juzgarnos según nuestras obras, según lo que hayamos hecho. Cuando estábamos en el cuerpo, o sea, en la carne, dice, ¿no? En vida, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, de eso seremos juzgados. Entonces, las obras agradables delante de los ojos de Dios, obviamente recibirán lo que es la recompensa, ¿no? La recompensa que es la incorrupción y la inmortalidad, lo dice en 1 Corintios 15, 51 al 58. Entonces, eso es mi opinión, y yo estoy de acuerdo que la fe no es sin obras, la fe tiene que ir acompañada con las obras, pero obras dignas delante de los ojos de Dios. No sé si me he dejado entender, ¿no? No, claro, a mí me pareció muy claro tu explicación, todos los tópicos que hemos tratado acá. Primero nos explicaste pues lo que es la parucía teológicamente y bíblicamente hablando, es el mismo acontecimiento. Recalcabas mucho lo del día del Señor, los mismos textos, las mismas epístolas, y lo concordaste también con el Apocalipsis, y diste muchas referencias también de textos para estudiar del Antiguo Testamento. Esa por una parte, ya nos explicaste también lo de la gran tribulación, que también va unido a ese acontecimiento, lo de por qué algunas iglesias tienen esa confusión. De hecho, no se ponen de acuerdo, porque como te decía, algunas piensan que es al principio la tribulación, otros en el medio, otros al final. Si sería al final, es casi lo mismo de lo que estamos pensando. O sea, al final, después de esa gran tribulación, sería un solo acontecimiento. O sea, que ahí yo creo que también uniría lo que es el rapto con lo que sería la parucía, porque ¿qué más vendría después si es al final de la gran tribulación? Y lo último que me pareció también muy interesante, lo que tú decías de la fe con obras, que también pues concordamos, porque es algo que está no solamente en la Biblia, también, tanto en la epístola de Santiago como el discurso escatológico de Jesús en Mateo 25, donde dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste, enfermo y viniste a visitarme, y en la cárcel a consolarme. O sea que me parece importantísimo esa idea, que nos has dado. Para finalizar, Samuel, porque ha sido importante, ya vamos para una hora que era más o menos lo que teníamos programado. ¿Quieres dar de pronto algún mensaje final donde quieras sintetizar desde tu punto de vista como cristiano independiente? No sé si así se te puede llamarte, de este acontecimiento tan interesante sobre lo que va a ser la segunda venida de Jesucristo, dar algún mensaje final para finalizar esta transmisión. Claro, bueno, bueno, hacer un llamado, ¿no? Tanto a creyentes católicos, ¿no? Yo siempre lo digo, a los creyentes católicos le Si digo puedes, que no, se te escucha muy bajo, Samuel. Se te está escuchando muy bajo. ya, ahora sí, ¿aló? Se escucha muy bajo. A ver un momento. Se escucha muy bajo. ¿Allí? ¿Ahora sí? No, sigue porque como me entró una llamada, creo que fue por eso. Si quieres Ah, ya, dar tu despedida final, yo me voy a salir porque por eso creo que me entró una llamada y entonces se va a escuchar para que tú puedas despedirte finalmente. Dale, ok, Samuel, dale. ok, Puedes gracias. hablar. Ya. Bueno, simplemente hago un llamado a los hermanos en Cristo, ¿no? De la Iglesia Cristiana Evangélica, que, que primero inclinen su oído a la verdad respecto a este mensaje, respecto al rapto, ¿no?
que no es bíblico, y ya lo acabamos de ver y lo hemos comprobado de muchas maneras, que el rapto secreto no es bíblico. La Sagrada Escritura habla bien claro que eh, la iglesia sí pasará la gran tribulación. Así que esto que no sea motivo de miedo, sino al contrario, que sea un motivo de poder afirmarse más en Dios para poder estar preparado, porque la palabra de Dios nos dice claramente que estemos preparados para la dura prueba. Así que eso es el mensaje que yo puedo dar a mis hermanos cristianos evangélicos, ¿no? Que se preparen, que esto, como le digo, que esto no sea motivo de miedo acerca de la gran tribulación, porque el que está confiado en Dios, al contrario, no tiene por qué tener temor, no tiene por qué tener en su pensamiento de decir, no, yo me quiero ir, porque yo he preguntado a algunos y me dicen, no, yo me quiero ir, yo no me quiero quedar en la tribulación. Entonces, como que da a entender de que qué raro que como que no quieren quedarse en la tribulación, pero es que está así escrito. Entiéndanlo bien, está así escrito y la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Así que esfuércese y esto que sea motivo para que usted reflexione y al contrario cada día se mantenga más firme en Dios y para que usted pueda estar preparado para ese día terrible que lo dice la Sagrada Escritura y así poder usted estar fortalecido en Dios y pueda vencer ese tiempo de tribulación, para que así luego veamos a nuestro Señor venir en las nubes con sus santos ángeles, para así recibir lo que es la promesa que Él dio antes de subir al cielo, su retorno para dar lo que es la incorrupción y la inmortalidad. Y así estaremos eternamente con Él. Eso es lo que quería compartir. Entonces, esfuércense y dejen de creer en este rapto secreto que no es bíblico. Así que eso es todo, estimado señor Guido, eso es lo que quería compartir. Y bueno, a mí me hubiese gustado leerlo todos los textos bíblicos, pero por el tiempo sé que se nos iba a pasar mucho más tiempo si yo los leía, porque es muy importante, pero como lo han anotado, lean en su casita, escudriñelo y van a darse cuenta que concuerda con todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento de los evangelistas. Háganlo y van a ver, van a llegar a la conclusión, la misma palabra les va a revelar que ustedes, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Eso es todo. Entonces, que Dios me lo bendiga y gracias por haberme permitido compartir con usted, señor Guido, y discúlpeme que yo de repente les digo paganos y créame que no lo digo con la intención, dicho sea de paso, aprovecho aquí, no lo hago con una intención así, soy muy bromista, soy muy, ¿cómo se llama? Muy alegre, pero siempre les digo, pero sí les digo con esa intención de que sí yo los considero que no han conocido a Cristo, ¿no? Que yo los considero así, y lo voy a ser sincero, yo los considero que no han aceptado a Cristo y que más bien les doy en este momento que inclinen su oído a la verdad y acepten a Cristo para que realmente tengan en su vida a Cristo. Eso es lo que yo puedo decir. Y por eso le digo, siempre les digo así, pero no de una forma con odio, yo siempre les digo con amor. Ahora que me ven, por ejemplo, cuando converso, no es lo mismo cuando yo escribo, por ejemplo, y digo, eres un pagano. No, yo siempre lo digo con amor y esa es mi mejor intención para la manera. No los digo a todos tampoco, sino a unos que están allí, que están ahí, que como una, todos los días están, que insisten, entonces a ellos yo les digo, no a todos. Bueno, listo, eso es todo y gracias. Hasta luego, que bendiciones, Guido Rojas. Yo no, discúlpeme que a veces me emociono un poco porque nunca he acostumbrado yo a dar así en vivo, ¿ya? A hablar en vivo. A veces me pongo un poco nervioso porque siempre he sido así y me emociono cuando hablo de las cosas de Dios. No, pero estuvo bien. Gracias, no, estuvo muy bien y muy respetable. Eso se trata, era que tuvieras toda la libertad para dar a conocer este tema tan importante de acuerdo a tu misma visión como un cristiano evangélico independiente. Te agradezco por tu participación, por tu abrirnos el corazón, por lo apasionado que eres con la palabra de Dios, que todo sea para la mayor gloria de nuestro Señor Salvador Jesucristo, pidiéndole siempre su Santo Espíritu que nos ilumina todo. Agradezco a ti por tu tiempo desde Perú. Yo les hablo desde Perú y también a nuestro amigo Mónico Vázquez en Puerto Rico, que fue el que hizo posible esta transmisión. Bendiciones para todos. Quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas Listo, bendiciones. gracias. Chao. Hasta luego.